¿Qué harías si Cristo se te apareciera en el lugar donde menos lo esperarías? Hola, mi amor. Soy María y te doy la bienvenida a Relatos de Esperanza, donde cada historia transforma corazones. Antes de comenzar, déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada testimonio que compartimos aquí puede cambiar tu vida para siempre. Hoy te voy a contar la historia de Ahmed, un arquitecto musulmán de 42 años que despreciaba el cristianismo, pero que encontró a Cristo de la manera más extraordinaria, pisando tierra sagrada en el Vaticano. Lo que comenzó como una simple visita turística se convirtió en el encuentro más poderoso de su vida. Prepara tu corazón, porque esta historia te va a emocionar profundamente y va a fortalecer tu fe de una manera que jamás imaginaste. ¡Empezamos! Un hombre criado en el odio hacia los cristianos pisó tierra sagrada, y lo que descubrió ahí cambió para siempre su alma. Esta es la historia real de Ahmed Hassan, el arquitecto que entró al Vaticano como enemigo y salió transformado por Cristo. Mi nombre es Ahmed Hassan, y durante 42 años de mi vida odié todo lo que representaba el cristianismo. Nacido en Damasco, criado entre los minaretes que llamaban a la oración 5 veces al día, mi corazón había sido moldeado por las enseñanzas de mi padre. Los cristianos son infieles, Ahmed. Adoran ídolos y blasfeman contra Alá. Nunca olvides eso. Y nunca lo olvidé, hasta aquel día de octubre en Roma. Había llegado a la ciudad eterna por trabajo, contratado para revisar los planos de restauración de una antigua iglesia en Trastevere. Irónico, pensé al aceptar el proyecto. Un arquitecto musulmán restaurando un templo cristiano. Pero el dinero no tenía religión, y yo necesitaba ese contrato para mantener a mi familia en Siria. El primer día en Roma, caminé por sus calles con desprecio apenas disimulado. Veía las estatuas de santos en cada esquina, las cruces coronando cada iglesia, y sentía una mezcla de asco y superioridad. Pobres ignorantes, murmuraba entre dientes mientras observaba a los turistas tomándose selfies frente a las fuentes barrocas, adorando piedras talladas como si fueran divinas. Mi hotel estaba cerca del Vaticano, y cada mañana al despertar podía ver la cúpula de San Pedro desde mi ventana. Era hermosa, desde un punto de vista arquitectónico. Eso tenía que reconocerlo. Miguel Ángel había sido un genio, aunque hubiera desperdiciado su talento en glorificar una religión falsa. Fue mi colega italiano Marco quien insistió en que visitara el Vaticano. Ahmed, no puedes estar en Roma y no ver la Capilla Sixtina. Es un crimen contra el arte, me dijo durante el almuerzo, gesticulando con las manos como buen italiano. No me interesa ver propaganda cristiana, respondí secamente. Por favor, olvida la religión por un momento. Eres arquitecto, tienes que apreciar el genio de Bramante, de Bernini, es historia del arte puro. Al final cedí, pero solo por curiosidad profesional. Me prometí a mí mismo. Entraría como un turista cualquiera. Observaría las técnicas constructivas, tomaría algunas fotos y me marcharía. Nada más. La mañana que decidí ir al Vaticano, el cielo romano estaba extrañamente nublado. Una brisa fría me golpeó el rostro cuando salí del hotel y por alguna razón que no supe explicar, sentí un escalofrío que me recurrió a la espalda. Era como si algo invisible me estuviera observando desde las alturas. Caminé hacia la plaza de San Pedro con pasos decididos, repitiendo mentalmente las súplicas que mi padre me había enseñado para protegerme de la contaminación cristiana, pero mientras me acercaba a las columnas de Bernini, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El odio seguía ahí, sí, pero ahora venía acompañado de una inquietud que no podía nombrar. Cuando puse el primer pie en la plaza de San Pedro, el mundo pareció silenciarse a mi alrededor. El bullicio de los turistas, el ruido del tráfico romano, las voces de los guías, todo se desvaneció como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Las columnas de Bernini se alzaban ante mí como brazos gigantescos que me invitaban a entrar, pero yo permanecí inmóvil, sintiendo que cada paso hacia adelante sería una traición a todo lo que me habían enseñado. Mi corazón latía con fuerza inusual y mis manos comenzaron a sudar a pesar del frío matutino. «Es solo arquitectura», me repetía una y otra vez, tratando de racionalizar la extraña sensación que me embargaba. «Son solo piedras y mármol. No hay nada sagrado aquí».
Pero mientras caminaba hacia la Basílica de San Pedro, algo inexplicable comenzó a ocurrir. Con cada paso que daba, recuerdos olvidados empezaron a filtrarse en mi mente como agua a través de una presa agrietada. Recordé a mi hermana Fátima, 2 años menor que yo, con sus ojos brillantes y su sonrisa que podía iluminar las calles más oscuras de Damasco. Fátima, que había muerto hacía 5 años en un ataque terrorista mientras compraba pan para la familia. Fátima, cuyas últimas palabras habían sido para perdonar a sus atacantes. Palabras que nunca entendí y que me habían llenado de rabia. Ahmed, me había susurrado mientras yo sostenía su mano ensangrentada en el hospital. El amor es más fuerte que el odio. Prométeme que recordarás eso. Nunca se lo prometí. En lugar de eso, dejé que su muerte alimentara mi desprecio hacia todo lo que fuera diferente a nosotros, hacia los cristianos, hacia los occidentales, hacia cualquiera que no compartiera nuestra fe. Ahora, parado frente a la entrada de la Basílica de San Pedro, esas palabras resonaban en mi mente con una claridad dolorosa. ¿Por qué las recordaba justo aquí, en este lugar que representaba todo lo que despreciaba? La fila para entrar avanzaba lentamente y ya me dejé arrastrar por la multitud como un sonámbulo. A mi lado, una anciana italiana rezaba el rosario en voz baja, sus dedos arrugados deslizándose por las cuentas con una devoción que me resultaba tanto extraña como envidiable. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido esa paz al orar? ¿Cuándo mi fe había sido algo más que rutina y obligación? Cuando finalmente crucé el umbral de la basílica, el aire cambió. Era más denso, cargado de incienso y de algo más que no podía identificar, algo que hacía que mi respiración se volviera más profunda, más consciente. Los rayos de sol se filtraban a través de las vidrieras, creando patrones de luz dorada que danzaban sobre el suelo de mármol. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro suave, apenas perceptible, que parecía venir de las mismas columnas. Ahmed. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. Los demás turistas seguían caminando, tomando fotos, charlando en voz baja. Nadie más parecía haber escuchado nada. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Alguien había pronunciado mi nombre con una ternura que no había escuchado desde los últimos momentos de Fátima. El susurro de mi nombre me había paralizado, pero traté de convencerme de que había sido mi imaginación. El jet lag, me dije, el estrés del viaje. Cualquier explicación racional era mejor que admitir que algo sobrenatural estaba ocurriendo en este lugar que yo consideraba blasfemo. Seguí caminando por la nave central, mis pasos resonando sobre el mármol como latidos de un corazón nervioso. A cada lado se alzaban altares dedicados a santos que no conocía, con rostros esculpidos que parecían seguir mis movimientos con ojos de piedra que se sentían demasiado vivos. La Pietà de Miguel Ángel apareció ante mí como una visión. María sostenía el cuerpo sin vida de Jesús con una expresión de dolor tan real, tan humana, que por un momento olvidé que estaba mirando mármol. Era madre sosteniendo a su hijo muerto, y eso trascendía cualquier religión. Sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensé en mi propia madre, en cómo había llorado cuando recibimos la noticia de Fátima. El mismo dolor universal, la misma pérdida devastadora. ¿Era posible que el sufrimiento nos uniera más allá de nuestras diferencias de fe? Es hermosa, ¿verdad?, dijo una voz suave a mi lado. Me volví y vi a un sacerdote anciano, de cabello completamente blanco y ojos azules extraordinariamente bondadosos. Vestía una sotana negra simple, sin ornamentos que delataran algún rango alto en la jerarquía. Sí, respondí en mi italiano básico, secándome discretamente los ojos. Es impresionante, desde el punto de vista artístico. El sacerdote sonrió con una calidez que me desconcertó. «Me llamo Padre Giuseppe», dijo, y luego, para mi sorpresa, continuó en árabe perfecto. «Y tú eres Ahmed Hassan, ¿no es cierto?» Mi sangre se heló. ¿Cómo podía este extraño conocer mi nombre?
¿Acaso me estaban vigilando? En mi paranoia postraumática, desarrollada después de años viviendo en una Siria en guerra, mi primera reacción fue de pánico. ¿Quién es usted? ¿Cómo conoce mi nombre?, pregunté en árabe, mi voz áspera de desconfianza. Tranquilo, hijo mío, respondió el padre Giuseppe, manteniendo esa sonrisa serena. No hay nada que temer. Simplemente, digamos que tenía el presentimiento de que te encontraría aquí hoy. Eso es imposible, murmuré dando un paso atrás. Nadie sabía que vendría aquí, ni siquiera yo lo sabía hasta esta mañana. El anciano sacerdote asintió con comprensión, como si hubiera tenido esta conversación muchas veces antes. Ahmed, ¿puedo preguntarte algo? Cuando entraste en esta basílica, ¿no sentiste algo diferente? ¿Como si alguien te estuviera esperando? Las palabras del padre Giuseppe me golpearon como un rayo. Era exactamente lo que había sentido. Pero ¿cómo podía él saberlo? ¿Cómo podía este extraño leer tan claramente lo que estaba pasando en mi alma? No sé de qué habla, mentí, pero mi voz tembló al hacerlo. Está bien, dijo suavemente. No tienes que entenderlo todo ahora. Pero si me permites acompañarte a la Capilla Sixtina, tal vez las cosas se aclaren un poco más. Debería haberme marchado. Cada instinto que tenía me gritaba que huyera de ese lugar y de ese hombre que sabía demasiado. Pero algo más fuerte que mi miedo, algo que no podía nombrar, me hizo asentir con la cabeza. No sabía que estaba a punto de caminar hacia el encuentro más importante de mi vida. Caminamos en silencio hacia la Capilla Sixtina, el padre Giuseppe a mi lado como un guardián silencioso. Cada paso que daba me sentía más pesado, como si estuviera caminando no solo a través del Vaticano, sino a través de capas invisibles de mi propia resistencia. Los pasillos estaban llenos de turistas, pero extrañamente me sentía como si estuviéramos solos, el sacerdote y yo, moviéndonos en una burbuja de quietud que nadie más podía percibir. «Padre Giuseppe», le dije finalmente, rompiendo el silencio, ¿por qué habla árabe tan perfectamente? «Viví 15 años en Siria», respondió sin voltear a mirarme, «en Alepo antes de la guerra. Trabajaba con refugiados, musulmanes en su mayoría. Aprendí que el idioma del corazón es universal, Ahmed. El sufrimiento, la esperanza, la búsqueda de Dios, todo eso suena igual en cualquier lengua». Sus palabras me incomodaron. No quería que este hombre, este representante de todo lo que despreciaba, hablara con tanta sabiduría sobre mi pueblo, sobre mi dolor. Los cristianos fueron los que causaron mucho de nuestro sufrimiento, respondí con dureza. Las cruzadas, el colonialismo, las invasiones modernas. Tiene razón, dijo simplemente, y pido perdón por cada injusticia cometida en nombre de Cristo. Pero dime, Ahmed, ¿el odio ha curado alguna vez las heridas del odio? No respondí, porque no tenía respuesta, o más bien, tenía una respuesta que no quería admitir. Llegamos a la entrada de la Capilla Sixtina. Los guardias nos hicieron las indicaciones habituales: silencio absoluto, prohibido tomar fotos, no tocar nada. Pero cuando crucé el umbral, todas esas instrucciones se desvanecieron de mi mente. El techo de Miguel Ángel se extendía sobre mí como un universo pintado. La creación de Adán, el juicio final, profetas y sibilas, era abrumador. Pero no era la belleza artística lo que me impactó. Era algo más profundo, más perturbador. Me senté en uno de los bancos laterales, fingiendo estudiar los frescos con ojo profesional, pero en realidad luchando contra una sensación creciente de vértigo espiritual. El aire se sentía espeso, cargado de siglos de oraciones. Fue entonces que alcé la vista hacia el panel central, donde Dios Padre extiende su dedo a Adán para darle vida. Y en ese momento, algo imposible ocurrió. La figura de Dios en el fresco pareció voltear hacia mí. Sus ojos, que antes miraban a Adán, ahora me miraban directamente. Y entonces escuché una voz, clara como el cristal, que me habló en el árabe de mi infancia. Ahmed, hijo mío, te he estado esperando.
Mi corazón se detuvo. Las lágrimas brotaron sin control de mis ojos y un temblor incontrolable se apoderó de mis manos. Miré a mi alrededor desesperadamente. Los otros turistas seguían observando el arte, tomando fotos discretas, susurrando comentarios. Nadie más parecía haber visto o escuchado nada. Pero el padre Giuseppe, sentado silenciosamente a mi lado, puso su mano sobre mi hombro. Su toque era cálido, tranquilizador. «Lo escuchaste, ¿verdad?», susurró tan bajo que solo yo pude oírlo. No pude responder. Solo pude llorar ahí en la Capilla Sixtina, mientras la voz que había despreciado toda mi vida me llamaba hijo con un amor que nunca había experimentado. En ese momento supe que mi vida tal como la conocía había terminado para siempre. Salí corriendo de la Capilla Sixtina como si me persiguiera el fuego del infierno. Mis piernas temblaban, mi respiración era errática y el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en los pasillos del Vaticano podrían escucharlo. El padre Giuseppe trató de seguirme, pero yo era más joven y el pánico me daba velocidad. Necesitaba aire fresco. Necesitaba alejarme de ese lugar donde todo lo que creía había sido puesto patas arriba en cuestión de minutos. Crucé la plaza de San Pedro sin mirar atrás, empujando entre los turistas como un loco. Algunos me gritaron en italiano, otros se apartaron asustados al ver mi rostro descompuesto y mis ojos enrojecidos por las lágrimas. No paré de correr hasta llegar a mi hotel. Subí las escaleras de 2 en 2, dejé caer la tarjeta de acceso 3 veces antes de lograr abrir la puerta de mi habitación, y una vez dentro, me encerré con doble llave como si eso pudiera mantener alejado lo que había experimentado. Me senté en el borde de la cama, aún jadeando, y traté de racionalizar lo ocurrido. Fue una alucinación, me dije en voz alta. El estrés del viaje, la falta de sueño, demasiada cafeína. Pero incluso mientras pronunciaba estas explicaciones, sabía que mentía. Lo que había experimentado en la Capilla Sixtina había sido más real que cualquier cosa en mi vida. Esa voz que me había llamado hijo, en árabe, con un acento que no era asirio, ni libanés, ni de ningún lugar terrenal que pudiera identificar. Una voz que contenía toda la ternura que siempre había anhelado escuchar de mi propio padre, pero que él, con su dureza tradicional, nunca me había dado. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi casa en Damasco. Necesitaba escuchar voces familiares, regresar a mi realidad, a mi fe, a mi identidad. «Papá», dije cuando contestó mi padre. «Ahmed, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo va el trabajo en Roma?». Su voz áspera, marcada por décadas de cigarrillos y preocupaciones, me tranquilizó momentáneamente. Era la realidad, era mi mundo. «Bien, papá, solo quería escuchar tu voz». «¿Estás enfermo? No suenas bien». «No, solo... dime algo sobre nuestra fe, papá. Recuérdame quién soy». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Ahmed, eres Ahmed Hassan, hijo de Muhammad Hassan. Eres musulmán, devoto de Alá que no tiene socios ni asociados. El cristianismo es blasfemia. Hijo, Jesús fue solo un profeta, no el Hijo de Dios. Nunca olvides eso». Colgué el teléfono sintiéndome peor que antes. Las palabras de mi padre, que antes me habrían tranquilizado, ahora sonaban huecas, vacías de la calidez que había sentido en aquella voz sobrenatural. Esa noche, a pesar de mi agotamiento, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Dios Padre en el fresco de Miguel Ángel volteándose hacia mí. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba esa voz tierna llamándome, «Hijo mío». A las 3 de la madrugada, finalmente me quedé dormido. Y soñé. En mi sueño, caminaba por las calles destruidas de Alepo donde había crecido mi madre. Pero en lugar de escombros y dolor, las calles estaban llenas de una luz dorada suave. Y ahí, sanando a los heridos, consolando a los que lloraban, estaba un hombre de barba oscura y ojos infinitamente compasivos. Jesús. Incluso en mis sueños sabía que era Jesús. Y cuando despertó al amanecer, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron una pregunta que nunca pensé que haría. ¿Y si todo lo que me enseñaron estaba equivocado?
Durante 3 días enteros, luché contra el impulso de regresar al Vaticano. Me sumergí en el trabajo, revisando planos de restauración hasta altas horas, como si la arquitectura pudiera construir muros suficientemente altos para mantener alejadas las preguntas que me torturaban. Pero era inútil. En cada línea que dibujaba, veía la curva de una cúpula cristiana. En cada medida que tomaba recordaba las proporciones perfectas de la Basílica de San Pedro. Y por las noches, cuando finalmente caía rendido por el agotamiento, los sueños regresaban. Siempre el mismo sueño. Jesús caminando por las calles de mi infancia. Pero ahora también aparecía Fátima. Mi hermana lo seguía con una sonrisa radiante, completamente sana, sin las heridas que la habían llevado a la muerte. Y cuando me veía en el sueño, ambos me extendían las manos. «Ahmed», me decía Fátima con su voz cristalina, «deja de huir. El amor es más fuerte que el miedo». La mañana del 4.º día, no pude más. Me desperté con las mejillas húmedas y una certeza que me aterrorizaba. Tenía que volver. Esta vez, sin embargo, no fui como turista. Fui como un hombre desesperado en busca de respuestas. Llegué temprano, cuando las multitudes aún eran manejables, y me dirigí directamente hacia donde había visto por última vez al padre Giuseppe. No tuve que buscarlo mucho. Como si hubiera estado esperándome, lo encontré sentado en un banco cerca del altar mayor, leyendo un breviario con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo. «Padre Giuseppe», le dije acercándome lentamente. Levantó la vista y me sonrió con la misma calidez de antes, como si mi huida histérica de días atrás no hubiera ocurrido nunca. «Ahmed, hijo, sabía que regresarías». «¿Cómo lo sabía?», pregunté sentándome a su lado con cautela. «Porque reconozco esa mirada. La he visto en muchos rostros a lo largo de los años. Es la mirada de alguien que ha tocado el cielo y ya no puede fingir que no existe». Permanecimos en silencio por varios minutos. El ambiente de la basílica parecía envolvernos en una burbuja de paz, y por primera vez en días, mi respiración se calmó. «Padre», dije finalmente, «no entiendo lo que me está pasando. Toda mi vida me enseñaron que Jesús era solo un profeta, que el cristianismo era blasfemia. Pero lo que experimenté aquí, esa voz...» «Cuéntame sobre tu hermana», me interrumpió suavemente. La petición me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía sobre Fátima? ¿Mi hermana? La que murió perdonando, la que te dijo que el amor era más fuerte que el odio. Mis ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. ¿Cómo sabe usted? Porque Cristo me ha mostrado tu corazón, Ahmed. Me ha mostrado tu dolor, tu búsqueda, tu resistencia, y me ha mostrado también el momento exacto en que tu hermana entregó su alma a Él sin saber siquiera su nombre. «Eso es imposible», susurré. «Ella era musulmana devota, y murió como Cristo enseñó, perdonando a sus enemigos, eligiendo el amor sobre el odio. ¿No te parece que tal vez, solo tal vez, el Espíritu Santo ya estaba obrando en tu familia mucho antes de que tú pusieras pie en Roma?» Mis palabras me golpearon como un rayo. Recordé la extraña paz en el rostro de Fátima durante sus últimos momentos, la serenidad inexplicable con la que había pronunciado esas palabras de perdón. «Padre Giuseppe», dije con voz quebrada, «creo que estoy perdiendo la razón». «No, hijo mío», respondió poniendo su mano sobre mi hombro. «Creo que la estás encontrando por primera vez». El padre Giuseppe me llevó a una pequeña capilla lateral, lejos del bullicio de los turistas. Las velas parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes sobre las antiguas piedras. Por primera vez desde mi llegada a Roma, me sentí verdaderamente en paz. «Ahmed», me dijo el anciano sacerdote, «quiero que escuches algo con el corazón abierto. No como musulmán, no como arquitecto.
sino simplemente como un hombre que busca la verdad. Asentí, ya sin fuerzas para resistir. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Pero también dijo, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». ¿No te parece curioso que quien afirma ser el único camino también habla de muchas moradas? No entiendo, susurré. Dios es infinito, Ahmed. Su amor trasciende nuestras pequeñas divisiones humanas. Tu hermana encontró ese amor sin conocer el nombre de Cristo, pero viviendo sus enseñanzas. Tú lo encontraste en un lugar que creías enemigo. ¿No ves el patrón? El padre Giuseppe abrió una Biblia gastada y comenzó a leer en árabe perfecto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Las palabras resonaron en mi pecho como campanas. Era la misma voz que había escuchado en la Capilla Sixtina, pero ahora filtrada a través de las escrituras cristianas. Padre, he pasado toda mi vida odiando estas palabras. ¿Cómo es posible que ahora me suenen tan familiares? Porque el Espíritu de Dios ya estaba trabajando en ti mucho antes de que llegaras aquí. Cada momento de compasión que sentiste, cada instante en que elegiste el amor sobre el odio, cada vez que tu corazón se quebrantó por el sufrimiento ajeno, todo eso era Cristo obrando en ti, aunque no conocieras su nombre. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Recordé las veces que había ayudado a familias cristianas en Damasco durante los bombardeos, sin pensar en su religión, solo viendo su humanidad. Recordé cómo mi corazón se había conmovido ante la pietad, viendo en María a cualquier madre que pierde a un hijo. Quiere decir que... Comencé, pero no pude terminar la frase. Quiero decir que Cristo te ha estado llamando toda tu vida, Ahmed. Lo que pasó en la Capilla Sixtina no fue el comienzo. Fue el momento en que finalmente pudiste escuchar su voz con claridad. Como si hubiera sido convocada por sus palabras, una presencia llenó la pequeña capilla. El aire se volvió espeso, cargado de una energía que reconocí inmediatamente. Era la misma que había sentido ante el fresco de Miguel Ángel. Y entonces lo vi. No como una aparición dramática con rayos de luz y coros angelicales, simplemente estaba ahí, sentado en el banco frente a nosotros. Un hombre de unos 30 años con ojos llenos de una compasión que dolía de tan hermosa. Su franja tenía facciones que podrían haber sido de cualquier parte del Medio Oriente. Podría haber sido mi hermano, mi primo, cualquier hombre de mi tierra. Ahmed, dijo en el árabe más puro que había escuchado jamás. Hijo mío, no vengo a destruir lo que has creído. Vengo a completarlo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. Señor, susurré, sabiendo sin dudas quién era, no soy digno de que vengas a mí. Ninguno de mis hijos es indigno de mi amor. Respondió con una sonrisa que sanó heridas en mi alma que ni siquiera sabía que tenía. Ahmed, yo no vine a juzgar el mundo sino a salvarlo. No vine a condenar tu pasado, sino a darle sentido a tu futuro. En ese momento, comprendí que mi búsqueda había terminado, y mi verdadera vida estaba a punto de comenzar. La aparición de Cristo se desvaneció gradualmente, como el eco de una música celestial que permanece en el corazón mucho después de que el sonido se ha desvanecido. Pero su presencia quedó impregnada en cada célula de mi ser. Ya no era el mismo hombre que había entrado en esa capilla apenas una hora antes. El padre Giuseppe permaneció en silencio, permitiéndome procesar lo que acababa de experimentar. Sus ojos brillaban con lágrimas de gozo, como si hubiera sido testigo de un milagro que había esperado durante años. «Padre», dije con voz temblorosa, «¿qué significa esto para mí, para mi familia, para toda mi vida?» «Significa, hijo mío, que has encontrado lo que tu alma había estado buscando sin saberlo, pero también significa que ahora enfrentas la decisión más difícil de tu vida». Durante los días siguientes, el padre Giuseppe se convirtió en mi guía espiritual. Me contó sobre otros hombres como yo, musulmanes que habían tenido encuentros similares con Cristo. Me habló de la complejidad de la conversión, especialmente para alguien de mi trasfondo cultural. «Ahmed»,
me dijo una tarde mientras caminábamos por los jardines del Vaticano. Seguir a Cristo no significa necesariamente rechazar todo lo bueno que has aprendido en el Islam. La oración, la entrega a Dios, la importancia de la comunidad, la compasión por los pobres, todo eso encuentra su plenitud en Cristo. Pero mi familia, comencé a decir, y mi voz se quebró. Tu familia es una realidad que debes considerar cuidadosamente. En algunos casos, la conversión significa persecución, rechazo, incluso peligro físico. No te voy a mentir sobre eso. Pasé noches enteras en oración, luchando entre dos mundos. Pensaba en mi padre, tan orgulloso de nuestra herencia musulmana. Pensaba en mi madre, que me había enseñado las primeras súplicas en árabe. Pensaba en mi comunidad en Damasco, que me vería como un traidor. Pero también pensaba en Fátima, en sus palabras de perdón. Pensaba en la paz sobrenatural que había encontrado en los brazos de Cristo. Pensaba en esa voz que me había llamado hijo, con un amor que nunca antes había experimentado. Una noche, mientras rezaba en una pequeña capilla del Vaticano que el padre Giuseppe me había mostrado, tomé la decisión más importante de mi vida. Señor Jesús, no entiendo completamente lo que significa esto para mi futuro. No sé cómo voy a vivir esta nueva realidad, pero sé que tú eres la verdad que mi corazón había estado buscando sin saberlo. Acepto tu llamado, acepto tu amor, acepto ser tu hijo. En ese momento una paz indescriptible llenó mi alma. Era como si todas las piezas rotas de mi vida finalmente hubieran encontrado su lugar. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora estaba acompañado de una confianza que no venía de mí mismo. Al día siguiente le dije al padre Giuseppe, estoy listo, quiero seguir a Cristo, quiero el bautismo. El anciano sacerdote sonrió con una alegría que parecía iluminar toda la habitación. Ahmed, hijo mío, este es apenas el comienzo de la aventura más hermosa de tu vida. Pero antes de proceder, quiero que estés completamente seguro. El bautismo no es solo un símbolo, es una muerte y un renacimiento. Es dejar atrás al viejo Ahmed y nacer como una nueva criatura en Cristo. Lo entiendo, padre, y sí, estoy seguro. Por primera vez en mi vida, estoy completamente seguro de algo. Entonces, dijo el padre Giuseppe con solemnidad, te prepararemos para renacer en las aguas del bautismo, pero será una ceremonia especial, íntima, en un lugar que ha inspirado conversiones durante siglos, las catacumbas de San Calixto. Mi corazón se aceleró. Iba a ser bautizado en el mismo lugar donde los primeros cristianos habían encontrado refugio y fortaleza. La historia parecía cerrarse en un círculo perfecto. Llegó como un susurro sagrado. El padre Giuseppe me recogió en mi hotel al caer la tarde, cuando las sombras de Roma comenzaban a alargarse y la ciudad eterna se preparaba para otro de sus miles de ocasos. Ahmed, me dijo mientras caminábamos hacia el auto, esta noche morirás y nacerás. El hombre que era Ahmed Hassan, el arquitecto musulmán lleno de odio y prejuicios, se hundirá bajo las aguas. El que emerja será una nueva criatura en Cristo, con el mismo nombre, pero con un corazón completamente transformado. El viaje a las catacumbas de San Calixto fue silencioso, cargado de una solemnidad que podía sentirse en el aire. Mientras Roma pasaba por la ventanilla, pensé en todos los viajes que había hecho en mi vida. Ninguno se comparaba con este. Un viaje hacia mi verdadero nacimiento. Las catacumbas me recibieron con un abrazo de piedra e historia. Pasillos excavados en la roca volcánica, nichos donde habían descansado los cuerpos de los primeros mártires cristianos, frescas antiguas que contaban historias de fe inquebrantable. Era como descender no solo bajo la tierra, sino bajo las capas del tiempo mismo. El padre Giuseppe me guió a través de corredores estrechos iluminados apenas por antorchas, hasta llegar a una pequeña cámara subterránea
donde una fuente de agua cristalina había sido preparada. 2 hombres nos esperaban allí, hermanos conversos como yo, que habían hecho este mismo viaje desde el Islam al cristianismo años atrás. «Hermano Ahmed», me dijo uno de ellos, un hombre de mediana edad con ojos brillantes de paz. «Mi nombre es Marcus, pero antes era Mahmud. Bienvenido a la familia». El otro, más joven, se acercó y me abrazó con fraternidad genuina. «Soy Pablo, antes Jalil. Sabemos exactamente lo que sientes en este momento. El miedo, la expectativa, la certeza mezclada con la incertidumbre. Pero también sabemos lo que te espera del otro lado de estas aguas». La ceremonia fue sencilla, pero profundamente poderosa. No hubo multitudes, no hubo pompa. Solo 4 hombres, en una caverna subterránea, conectando con 2000 años de historia cristiana. El padre Giuseppe me pidió que me colocara en la fuente. El agua estaba tibia, reconfortante, pero cuando me sumergí hasta la cintura, sentí como si estuviera tocando la eternidad misma. «Ahmed Hassan», dijo el sacerdote con voz solemne, «¿renuncias a Satanás y a todas sus obras?» Renuncio, respondí, sintiendo cómo las cadenas invisibles del odio y el resentimiento se rompían en mi alma. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Creo. Y al pronunciar estas palabras sentí la presencia de Cristo llenando la caverna como luz dorada. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Creo. Entonces, Ahmed, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las aguas se cerraron sobre mi cabeza, y en ese momento experimenté algo indescriptible. Era como si todas las heridas de mi alma estuvieran siendo lavadas, todas las amarguras disueltas, todos los miedos ahogados. Bajo el agua, vi la luz más brillante que había visto jamás. Cuando emergí, era literalmente un hombre nuevo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de alegría pura, de libertad absoluta. «Bienvenido, hermano en Cristo», dijeron Marcus y Pablo al unísono, abrazándome mientras el agua bautismal aún goteaba de mi cabello. En las profundidades de la tierra, en el lugar donde los primeros cristianos habían encontrado refugio, yo había encontrado mi hogar eterno. 2 semanas después, estaba de vuelta en el aeropuerto de Damasco, pero el hombre que descendió del avión ya no era el mismo que había partido hacia Roma. Por fuera, todo parecía igual. El mismo rostro, la misma ropa, los mismos documentos de identidad. Pero por dentro, todo había cambiado para siempre. Mi familia me recibió con la alegría habitual. Mi padre me preguntó sobre el trabajo en Italia, mi madre me preparó mi plato favorito, mis hermanos menores querían escuchar historias sobre la ciudad eterna. Yo respondía con sonrisas y anécdotas cuidadosamente filtradas, pero cada palabra se sentía como caminar en la cuerda floja. «¿Visitaste alguna iglesia?», preguntó mi padre durante la cena con tono desaprobatorio. «Espero que no hayas permitido que esa arquitectura pagana te influencie». «Solo las observé desde el punto de vista profesional, papá», respondí, técnicamente sin mentir, pero sintiendo el peso de lo no dicho como una piedra en el pecho. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Tenía que encontrar maneras de vivir mi nueva fe sin despertar sospechas. Me levantaba antes del amanecer, no para la oración musulmana tradicional, sino para hablar en silencio con Cristo. Durante las comidas familiares, bendecía secretamente el alimento en el nombre de Jesús. Cuando pasaba frente a mezquitas, ya no sentía la conexión de antes, pero seguía entrando para mantener las apariencias. El verdadero desafío llegó cuando comenzaron los bombardeos de nuevo en nuestro sector de la ciudad. Una familia cristiana que vivía cerca de nosotros perdió su casa y sus hijos pequeños lloraban en la calle. Vi a mis vecinos musulmanes pasar de largo, algunos con desprecio, otros con indiferencia. Pero yo no podía pasar de largo. Ya no. Esa noche, mientras todos dormían, llené una bolsa con comida, mantas y algo de dinero y se la dejé en la puerta de la familia cristiana. No dejé mi nombre, pero incluí una pequeña nota.
de parte de alguien que ama a Jesús. Fue la primera de muchas acciones similares. Empecé a ayudar secretamente a familias cristianas perseguidas, a llevar medicinas a los heridos sin importar su religión, a consolar a quienes lloraban la muerte de seres queridos. Mi familia notó el cambio. Ahmed, me dijo mi madre una tarde, te veo diferente desde que regresaste de Roma, más en paz pero también más compasivo. ¿Qué te pasó allá? Nada especial, mamá, respondí, solo crecí un poco. Ella me miró con esos ojos de madre que ven más allá de las palabras, pero no insistió. Meses después, recibí un correo electrónico del padre Giuseppe. Me contaba sobre Marcos y Pablo, sobre otros hermanos conversos, sobre la comunidad secreta pero creciente de antiguos musulmanes que habían encontrado a Cristo. Sus palabras me llenaron de fuerza. Ahmed, hermano querido, recuerda que no estás solo. Cristo camina contigo en las calles de Damasco como caminó conmigo en las romanas. Tu testimonio silencioso está plantando semillas que un día florecerán. Y era verdad, mi vida se había convertido en mi testimonio. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada vez que elegía el amor sobre el odio, estaba predicando el Evangelio sin palabras. Cuando cierro los ojos por las noches, sigo viendo el rostro de Cristo en aquella pequeña capilla del Vaticano. Sigo escuchando su voz llamándome Hijo mío. Y sé, con una certeza que trasciende toda duda, que el musulmán que entró al Vaticano murió en aquellas aguas bautismales. El que vive ahora, el que respira, el que ama, el que perdona, es un hijo de Cristo. Y aunque el mundo no lo sepa, aunque mi familia no lo entienda, aunque tenga que vivir esta verdad en secreto, sé que cada día de mi vida será una oración de gratitud al Señor que me encontró cuando menos lo esperaba. En el lugar menos pensado, Cristo me cambió para siempre. Y esa transformación seguirá brillando en la oscuridad hasta el día en que pueda proclamar su nombre. Hasta entonces, vivo, amo y sirvo en silencio, sabiendo que Él conoce cada latido de mi corazón convertido.